Bueno, vamos finalizando esta vueltica. Y recuerden que estamos colocando, ya estamos cerrando cada una de las secciones, como pueden darse cuenta. Entonces aquí debo cerrarlo, ¿cierto? Y en la parte del negro también cerrar. Y ahora voy a hacer la sección del negro para terminar esta vuelta número 9. Entonces miren aquí, sigo. Y recuerden ir colocando sus aumentos. Aquí voy a empezar con un aumento. Y al final también voy a poner otro aumento. O sea, dos. Uno al comienzo y uno al final. Y voy aplanando mi base, muy importante. Aplanen su base. Y así les debe ir quedando este hermoso diseño de su fondo. Así les debe ir quedando. Lo pueden hacer en otros colores, lo pueden hacer con más colores o menos colores. Aquí estoy empleando 3 colores, pero ustedes lo pueden hacer con 4, con 5, con la cantidad de colores que deseen. Es decir, cada sección la van a ir tejiendo de a un color. Y voy a hacer un aumentico también al final de esta sección del negro, ¿cierto? Miren, entonces ahí voy a hacer otro aumento, prácticamente que al final, ¿cierto? En el penúltimo punto. Y recuerden que aquí vamos a poner, o vamos a ir cerrando, miren, entonces el último punto negro. En el último punto negro quise decir, vamos a poner un puntico en beige. Mírenlo, ahí. Entonces, como ya habíamos empezado con un beige, la vuelta anterior, o sea que esta es la otra vuelta, vamos a empezar vuelta número 10. Entonces otro beige y ahora sigo corriéndome nuevamente. Cada vez voy a irme corriendo un puntico, por ejemplo un puntico acá, otro puntico acá en beige. Lo voy a hacer para que ustedes puedan ir viendo, es muy fácil de entenderlo. Entonces yo me voy corriendo aquí de a puntico y ahora 1, 2, hago un aumento ahí en ese segundo punto, sigo tejiendo y al final voy a hacer otro aumento. Miren, entonces sigo tejiendo ahí, reviso el revés, que no se me vean los hilos, y al final recuerden voy a ir colocando otro aumento para que el plato, miren, se mantenga su forma plana. Y al final, miren, ahí voy a hacer otro aumento, 2 puntos en uno, ahí lo hice, miren, 2 puntos en uno. Ahora, ¿qué hago? Un puntico más en rojo y cambio de color. Entonces recuerden que vamos a seguir cerrando. Entonces ese beige se va a ir corriendo un punto tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces un puntico ahí, miren, si se fijan. Encima de los dos beige, tejo dos beige normal. Entonces ahí hice el primer beige sobre beige. Ahora el siguiente beige también lo voy a tejer con ese mismo color. Y al lado voy a correrme otro puntico como les había comentado. Cierro con negro. Cierro con negro. Entonces me estoy corriendo un punto a ambos lados con beige. Sigo tejiendo normalmente la sección del negro. Eso sí, hay que seguir haciendo aumentos en cada una de las secciones que se nos van presentando y si se dan cuenta ya se va cerrando la figurita. 3, ahí puedo hacer, o en el siguiente punto, vamos a hacerlo en el siguiente punto, ahí mismo voy a hacer el aumento, o sea, 2 puntos en uno. Sigo tejiendo hasta el final de esta sección donde voy a hacer otro aumento.
Recuerden ir aplanando su base, ya va quedando así. Y ahora, aquí, voy a hacer, miren, lo siguiente. Entonces, otro aumento acá al final, como les había comentado. Un puntico en negro. Y sin cerrar ese color, cambio con a beige. Y lo termino. O sea, ese punto negro lo voy a terminar. Y voy a tejer, como les dije, voy a ir corriendo. Voy a ir corriendo los puntos. Bien, como les decía, miren, entonces tengo que correrme otro punto más. Me voy a ir corriendo. Se dan cuenta, miren, un punto beige. Encima de los beige que se me presentan de la vuelta anterior, los voy a tejer normales, igual, en ese mismo color. Reviso que no se me vean los hilos por al revés. Y sigo. Un puntico me corro a este lado también y cambio de color a rojo. Cambio de color a rojo. Recuerden que esta es la vuelta número 10 de mi fondo. Entonces sigo tejiendo normal. Y recuerden ir haciendo un aumento al comienzo y otro al final. Para que el diseño la base se mantenga firme. Se mantenga plana como necesitamos. Sigo tejiendo entonces. Miren. Y al final también voy a hacer otro aumento que requiero para mantener la base planita, ¿sí? Entonces ahí miren, voy a hacer otro aumento ahí, finalizando esta sección y voy aplanando mi base, que ella se mantenga así. Miren qué bonito va quedando. Ahí cada vez se va notando más el diseño. Y finalizo con un punto rojo. Vuelvo y cambio a beige como les había dicho. Y ahora, ahí me disculpo con ustedes por la voz. Y ahora voy a hacer, me corro un puntico acá en beige. Encima de los beige que ya tengo hechos voy a tejer los beige normal. Y otro puntico más aquí que debo irme corriendo, ¿cierto? A ambos lados me tengo que ir corriendo. Cambio nuevamente de color a negro. Termino ese punto con negro. Y eso mismo que les acabo de indicar lo vamos a hacer en cada una de las secciones hasta finalizar la vuelta número 10 y empezar la vuelta número 11. Entonces sigan, continúen de la misma manera abriendo cada uno de los puntos. Van a ir tejiendo un punto a ambos lados en beige para ir cerrando esta figurita, ¿cierto? Cada una de las secciones más bien. Todas las secciones se van a ir cerrando conforme yo vaya haciendo los puntos en beige. Los vaya colocando o ubicando en cada uno de los, pues corriéndome como corresponde. Y al final voy a hacer otro aumento también que requiero para ir cerrando las figuritas. Entonces aquí nuevamente, como les dije, miren, hay que ir colocando o abriendo puntos beige a ambos lados. Miren, por ejemplo, un punto beige a este lado derecho y luego a la izquierda, pero los puntos que ya he tejido en la vuelta anterior, que son beige también, debo tejerlos igual en beige. Sobre cada uno de ellos voy a tejer los beige, dos en este caso, miren, y abro. ¿Qué quiero decir con abrir? Pongo otro punto a este lado para ir abriendo el beige y ir cerrando cada una de las figuritas. Entonces esto mismo lo vamos a repetir en cada una de las secciones hasta finalizar, ¿sí? No hay ningún cambio en esta vuelta, van a repetir lo mismo, exactamente lo mismo hasta terminar. Bueno chicos, como pueden darse cuenta voy llegando al final, miren, voy llegando al final. Entonces recuerden abrir un puntico a ambos lados del beige
y simplemente cada sección la vamos a ir tejiendo como corresponde en el color. En este caso me tocó rojo, pero pues obviamente me va a tocar todos los colores de igual manera porque pues hay que hacerlos. Entonces miren, aquí sigo, ya hice un aumento acá al comienzo, voy a hacer otro aumento finalizando para que se mantenga plana la base, que es lo que me interesa, que conserve su forma plana. Y al final, miren, al final voy a ir a hacer otro aumento, ahí puede hacer otro aumento, 2 puntos en un mismo punto y termino con un punto. Y como les decía, hay que ir abriendo. Entonces vamos a poner aquí beige, al lado del beige, encima de los beige que se me presentan, tejo los dos beige normal. Porque podríamos decir que este es la base, es decir que esta figurita va a quedar sobre el color beige. Entonces ya estamos colocando o ya estamos mostrando la parte de la base o del fondo, ¿cierto? Que es en beige. Puede ser otro color, por supuesto, no necesariamente tiene que ser este. Siempre lo he dicho y lo diré en todos los tutoriales que haga. Y al comienzo recuerden ahora sí me toca otro aumento en la sección del negro y al final. Ya esta es la última sección de esta vuelta número 10. Vamos a empezar la vuelta número 11. De igual manera, todas las vueltas hasta que nos quede una punta en cada sección. O sea que esto va a terminar en una puntita. Y podríamos decir que estamos formando una flor. O no sé, como ustedes lo quieran ver, o una estrella. Ya eso como ustedes lo vean. Ahí hay que ir formando entonces, abriendo más bien los puntos. Entonces recuerden, aquí voy a hacer otro aumento al final de esta sección del negro. Dejo un puntico más en negro. Y ahora sí, sigo abriendo, como les decía, vamos a seguir abriendo. Entonces con beige, vamos a empezar la vuelta número 11. Miren cómo va quedando la base. Así me va quedando esta base. Y vamos a poner, entonces vamos a abrir ahora con beige en cada una de las... Por ejemplo, miren, ahí me corro un punto. Dejo 2, 3, 4 y 5. Aquí me tocó 5, pero las demás me va a tocar 6. En las demás toca hacer 6 porque como tengo 4 aquí, entonces abro uno acá y abro otro acá. Entonces voy a terminar en 6. Aquí fue porque es el desnivel, me tocó así. Ustedes saben que nosotros trabajamos las mochilas en espiral, es decir, nunca cerramos vueltas. Por lo tanto se ve el desnivel de esta manera. Ahora, de hecho, niños, de hecho, vamos a hacer un aumento. Aquí sí quiero hacerlo porque sé que necesito hacer un aumento, entonces voy a tratar de hacer los aumentos también en la sección del beige ahora en esta vuelta. Entonces ahí un punto y otro punto, ¿cierto? Y termino con 2 puntos, 1 y 2. Ok, ahora sí vengo con el rojo y en el rojo, en esta sección aquí voy a hacer solamente un aumento. ¿Por qué? Porque ya me están quedando muy pegadas esta sección con esta sección, se me están cada vez cerrando más. Entonces si yo hago 2 aumentos acá, ya siento que me queda muy apeñuscado el punto. Trato de no hacer entonces 2 aumentos en esta vuelta, hablo de esta vuelta. Voy a hacer el aumento en la mitad, ¿sí? Miren, sigo tejiendo normal, como se presenta el color. Y entonces ahora sí en el centro, en lo posible, hago el aumento. Miren, uno y ahí mismo hago otro. Ya tengo mi aumento de esta primera sección. Ahora estamos en la vuelta número 11, recuerden. Si ustedes quieren o consideran, pueden marcar el primer punto de la vuelta, lo vamos a marcar. Entonces, para que ustedes puedan, no olviden este detalle, este aspecto. Esto es más que todo para los principiantes, ¿cierto? Cuando no saben dónde o no saben diferenciar dónde termina una vuelta, yo marco el primer punto y ahí está.
Sé que llegando ahí, lo he repetido muchas veces, ahí me disculpo con todos los suscriptores y las personas que han visto el video y que lo van a ver en un futuro, pero necesito aclarar esto, hay que marcar más que todo para los principiantes, marcamos ahí el primer punto, entonces sigo avanzando con mi color rojo, estamos en la vuelta número 11 y aquí solo hacemos un aumento. Ahora llegamos al final de esta sección, recuerden dejar un punto porque cada vez nos vamos a ir corriendo un punto tanto a la derecha como a la izquierda, entonces ahí en el último punto voy a tejer un beige, se dan cuenta, entonces voy abriendo la figurita y en la parte del beige en el centro también en lo posible otro aumento, por lo menos ahí debo hacer más bien un aumento, ¿cierto? Sigo tejiendo entonces con beige y abro otro punto, como les dije, a este lado también. Entonces si se dan cuenta la figura va cerrando, todas las figuras se van a ir cerrando hasta llegar a un punto en el que las figuras van a quedar, yo creería que en punta, eso lo vamos a ir mirando porque como saben yo estoy tejiendo improvisadamente sin patrón y se va formando este bello diseño. Ustedes saben que nosotros podemos tejer los diseños que queramos en nuestras bases. Nos podemos inspirar en la naturaleza, nos podemos inspirar en el paisaje, en las estrellas, en figuras geométricas, todo, absolutamente todo lo que ustedes se quieran imaginar lo pueden plasmar en su mochila guayú, en su base guayú. Entonces aquí en el centro de esta figurita también voy a hacer, en el centro de esta sección voy a hacer un aumento, o sea, ahí lo tejí, miren, la tejo y sigo dando puntadas con este mismo color. Y recuerden ir aplanando su base. Ok, llegamos, entonces siempre hay que dejar un puntico antes de terminar, un puntico, porque ahí vamos a tejer. Se está abriendo se está abriendo el beige y se está cerrando cada pétalo. Digamos que estos son pétalos, ¿sí? Por así decirlo, pero pueden ser, qué sé yo, puntas de una estrella, lo que ustedes vean ahí, lo que ustedes se imaginen, ¿cierto? Mejor dicho. Entonces recuerden un punto, abro un punto acá con beige y tejo estos 4 puntos, pero dentro de esos 4 voy a hacer un aumento. Dentro de esos 4 puntos voy a hacer un aumento, como lo he hecho acá y lo he hecho acá. Entonces al comienzo, en el centro, perdón, voy a hacer el aumento. Puede ser ahí o acá. Ahí lo voy a hacer en este caso, miren, ahí el aumento. Y termino con un punto que ya tenía abajo en la vuelta anterior y recuerden abrirlo. Y como abren, pues simplemente van a tejer un puntico. Van a tejer un puntico al lado de este beige, o sea, ahí, en ese primer rojo, lo tejemos. Entonces nuevamente cambio de color. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, estoy haciendo un aumento. Empecé con un aumento acá, otro aumento aquí, aumento acá, un aumento acá, un aumento acá, aumento, aumento. Entonces, en cada sección que ustedes se encuentren van a hacer un solo aumento. Vengo entonces con ustedes para empezar la vuelta número 12. Bueno, chicos, no olviden también que tengo una página en Instagram para que se me sigan en Instagram. Y ahí publico muchas fotos de mis mochilas, obviamente. Técnica auténtica de Colombia. Es una técnica que hacemos aquí en Colombia. También tengo entendido que en Venezuela también hacen estas mochilas. Pero principalmente esta técnica es colombiana. Aunque los guayú comparten territorio con Venezuela, etc. Aquí muestro yo mochilas hechas con la técnica. Muestro muchas mochilas que he hecho a lo largo del tiempo, que llevo tejiendo en esta técnica. Miren, aquí tengo muchas mochilas. Entonces, bueno, quería hacer un paréntesis para esto. Entonces seguimos, miren, recuerden, todavía no he terminado, pero recuerden que van a hacer un aumento en cada sección, tanto en la sección del beige como en la sección de color. Un solo aumento. Bien, niños. Y
personas que están viendo el video, aquí vamos finalizando la vuelta número 11 y recuerden que en cada sección estamos haciendo un aumento. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del beige también vamos a hacer un aumento en la mitad en lo posible. Por ejemplo, aquí en este punto donde estoy parado en este momento, este que acabo de tejer, en ese mismo espacio voy a hacer el aumento, ¿cierto? Y termino los puntos, o sea, recuerden ir aplanando su base, muy bien, miren cómo va quedando. Y después me voy a ir corriendo un puntico también a este lado, ahí. Y termino en la sección del negro, donde voy a realizar también un aumento en la parte de la mitad. Voy a ir haciendo un aumento también en esta sección en el centro. Ahí también debo hacer un aumento para ir cumpliendo con lo que les comentaba desde el comienzo de que la base va a quedar planita. Bueno, aquí estoy todavía, sigo. Recuerden que en la parte de la mitad vamos a hacer un aumento. Ahí puedo hacer el aumento en la parte central. Y por supuesto hay que ir aplanando la base porque a veces cuando agarramos el tejido entonces hacemos esto y lo que hacemos es encorvar el tejido, pero porque está quedando bastante duro, por eso tiende a tomar esa forma. Pero él va quedando planito, miren, muy planito y muy bonito va quedando este diseño para que ustedes lo implementen en sus bases. Es realmente sencillo porque solamente ir colocando aumenticos según la cantidad que ustedes, por ejemplo, que van a poner. Por ejemplo, si yo en una pongo 2, en la otra pongo 2 y así. O como considere, como les había dicho, si yo considero que puedo poner más aumentos, pues los pongo. Y si considero que son demasiados y tiende a florearse el tejido o a ondularse porque se forman unas ondas, ahí es donde ustedes deben detectar qué deben hacer. Por ejemplo, como les decía, cuando se ondula el tejido, ahí es porque estamos colocando muchos aumentos, por lo tanto tiende a hacer esto. Y cuando se encoca, significa que estamos omitiendo estamos omitiendo aumentos. Entonces hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas, entre evitar que se ondule y evitar que se encoque. Hay que evitar esas dos cuestiones. Miren, entonces empezamos una nueva vuelta. Bueno, de hecho aquí voy a terminar esta sección ya y llegué al marcador de puntos, pero aquí también tengo que hacer un aumento, recuerden, y aquí es donde vamos a empezar la vuelta número 12. Igual vamos a hacer un aumento en esta sección del beige, un solo aumentico, recuerden, un solo aumento, ahí ya lo hice, empecé ahí, miren, ahí donde estoy parado en este momento hice un aumento, y si se fijan ahí está el marcador de puntos provisional que yo puedo quitar cuando yo quiera. Por eso me gusta ponerlo ahí para no estarlo sacando. O sea, eso realmente me evita tener que estar sacando ese marcador constantemente, colocándolo, ubicándolo ahí. Empezamos entonces en la sección del rojo, me vuelvo y me como un punto rojo, entonces se va corriendo y acá también voy corriendo. Y en el centro voy a tejer un aumento, pero quiero hacer otra figurita ahí en el centro. Puede ser una... En el centro voy a ir haciendo... Miren, ahí en la mitad voy a hacer un aumento. Entonces ahí voy a hacer el aumento con el color contrario. Por ejemplo, si estoy tejiendo con rojo, voy a hacer el aumento con negro. Hago el aumento con negro y vuelvo y termino sigo con rojo. Con rojo.
Y termino esta sección con rojo. Acá, miren. 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo y me como puntos aquí. Es decir que voy a ir abriendo la figurita. Voy a ir abriendo la figurita y en la sección del beige voy a poner aumento en la mitad. Bueno, como acabo de explicar algo y no lo mostré bien en la cámara, lo voy a explicar para que ustedes puedan ver. Miren, entonces aquí en la parte del beige se va a tejer un aumento en la mitad. Un aumento acá. Un aumento, miren. Y entonces aquí, como dice, esto fue lo que no mostré bien en la cámara. Lo voy a repetir aquí con el negro. Es un aumento pero con el color contrario. Entonces sigo avanzando hasta el final de esta sección. Hasta el final de esta sección. Me corro un puntico acá. Y en la parte del negro voy a seguir tejiendo ahí igual. Y ahí es donde voy a hacer un aumento. Ahí en la parte del negro voy a tejer igual. Voy a venir con el color negro. Y en la parte en el centro voy a hacer el aumento pero con rojo. Entonces como les dije, aquí lo hice con negro pero aquí va a ser con rojo. Es lo mismo, solamente que con el color contrario. Entonces como acá es negro, entonces debo hacerlo con rojo. Ahí miren, cambio de color. Y ahí mismo ubico el punto rojo. Y vuelvo y cierro con negro. Ahí ya hice el aumento, ¿cierto? Entonces miren, es este puntico que se forma acá y acá lo mismo. Después lo voy a hacer en la parte del rojo con el negro. Para que ustedes puedan, miren, entonces sigo tejiendo normal. Y en la parte del negro y en la parte del beige cambio de color a beige y en la parte de ese color voy a hacer el aumento. Entonces miren, se hace la separación con el color beige. Y entonces en el centro de cada pétalo vamos a hacer un color, una puntadita en otro color. Ahí el aumento. Y sigo hasta el final. Y hay un punto, miren. Cambio de color a rojo. Y en la parte del rojo voy a hacer, miren, sigo con el rojo. Y recuerden que el aumento lo voy a hacer en el centro, pero con el color contrario, en este caso con negro. Como lo hice acá, voy a hacerlo así, con este mismo color lo voy a hacer acá, en negro. Entonces ahí miren, un punto en rojo, cambio de color
Y en ese mismo espacio donde estoy ubicado en este momento, hago cambio de color y cierro con negro y hago un punto ahí, o sea, un aumento, mire. Y nuevamente cambio de color a rojo y sigo hasta el final. Y sigo hasta el final con rojo. Bueno, vamos a acomodar este puntico acá. Miren, entonces ahora sí, estaba acomodando el punto que había quedado un poquito raro. Y ahí. Entonces esto mismo lo voy a repetir hasta el final. Recuerden, aumento con color acá, luego un aumento acá, aumento, miren, el aumento lo hice con otro color, en este caso rojo, un aumento, el aumento lo hice con negro y así me voy a ir yendo hasta el final. Voy a repetir lo mismo y vengo con ustedes, es lo mismo. Van a ir haciendo un puntico de color, por ejemplo acá me toca con rojo, aquí me toca con negro, aquí con rojo y así, y eso significa el aumento. Bueno, entonces así vamos, miren, vamos así avanzando. Y recuerden que en la sección del beige también hay que hacer un aumento. Estamos en la vuelta número 12. El aumento, sigo tejiendo y aplanando mi base. Cambiamos y hacemos en rojo. Hasta el centro, que es donde vamos a hacer una puntadita en negro. Y les voy a explicar otra cosa que podemos hacer también en vez de poner un mismo aumento en el centro. Entonces yo lo que hice también fue hacer lo siguiente. Por ejemplo, miren, ahí voy a hacer cambio de color en negro. Hago una puntadita en ese color, cierro con rojo. Y el aumento, en vez de hacerlo ahí mismo, lo hago un poquito más corrido. Esa es otra opción también que ustedes pueden implementar si no quieren que el punto les quede apeñuscado. Hacen el aumento un poquito más corridito. Yo lo voy a hacer acá, miren, entonces ahí hago 1 y 2. O sea, el aumento. En vez de hacerlo aquí en el centro como les acabo de decir, lo hice un poquito más acá, a la izquierda. Un puntico y me corro con el beige, con este color. Y ahora sí vamos a ir terminando esta vuelta número 12. Con 3 vueltas que hagamos más, ya tendríamos el fondo terminado, la base. Entonces aquí vamos a hacer otro aumento en la mitad de esta sección beige, ahí. ¿Cierto? El aumento, miren. Reviso que no se me vean los... Y que me quede, por supuesto, plano. Recuerden, un aumento acá, otro acá, otro acá y así. En cada una de las secciones hacemos el aumento. Es a modo de recordarles qué es lo que he hecho en esta vuelta. Entonces me corro un puntico ahí encima de ese primer negro, cambio de color.
y en la mitad voy a hacer una puntada en rojo. Y recuerden en la mitad una puntadita en rojo, ¿cierto? Cambio, ahí miren la puntadita en rojo, cambio de color a negro. Y ahora, para finalizar esta vuelta, terminamos haciendo puntaditas. Y recuerden hacer el aumento también. No lo estoy haciendo ahí mismo en el punto rojo, sino que vengo y lo hago corridito por acá. Ahí hago el aumento, miren. ¿Cierto? Ya lo hice, mírenlo ahí. Termino con un puntico. Y recuerden correrse un puntico beige a ambos lados, tanto acá como acá. Ahí cierro con beige. Voy aplanando mi base. Si necesito que esto me quede plano, simplemente le hago así. Porque ustedes saben perfectamente que cuando uso el cordón esto queda más duro y tiende a quedar más rígido, ¿cierto? Pero me gusta más que quede la textura así y no que quede aguado el bolso. Ahora miren, vuelta número 13 empezamos y ya vamos a hacer, simplemente sigo avanzando y sigo haciendo los aumentos ya entonces los pétalos los voy a ir cerrando. Ya los voy a cerrar definitivamente y voy a hacer una figurita. Entonces ahí el aumento. En la mitad, recuerden. El aumento, sigo tejiendo en beige. Y ya no voy a hacer más en colores. Es decir, solamente voy a tejer la parte central de cada puntito de pétalo. Ya hice el primer aumento en esta sección. Y aquí en la mitad voy a hacer un aumento, ¿cierto? Lo voy a hacer en el color, con color. Miren, entonces como les decía, ya voy cerrando los pétalos porque voy a hacer un diseño aquí. Ustedes se van a fijar cómo lo voy a hacer. Entonces, en la parte del negro vamos a hacer el aumento, ¿cierto? Con el mismo negro. Entonces ahí cambio de color a negro. Cambio de color a negro. Y hago dos puntaditas ahí, encima de ese en negro. Uno y dos, ¿cierto? Cambio de color nuevamente a beige. Y avanzo hasta la otra parte del centro. Entonces, como se pueden dar cuenta, se va formando como una especie de dibujo ahí. Entonces, sigo avanzando hasta la otra figurita, hasta la otra espacio beige, hasta acá. Y ahí es donde voy a hacer otro aumento. Y en la mitad hago el aumento. Miren cómo va quedando, entonces se dan cuenta, va quedando una figurita, un diseño ahí todo hermoso. Y ahí en la mitad voy a hacer otro aumento por acá. Lo voy a hacer ahí, miren. El aumento. Sigo avanzando hasta el próximo punto rojo. Normal, hasta aquí. Y ahí es donde voy a hacer otro aumento con ese mismo color.
Me voy acercando al punto rojo como les decía y ahí es donde voy a hacer un aumento pero con rojo. Y ya los pétalos los voy a ir cerrando. Si se fijan, miren, ahí ya voy cerrando los pétalos. Entonces vengo acá y en la parte del rojo voy a hacer un aumento. Es decir, 2 puntadas en rojo ahí. Ahora, si ustedes sienten que esto se les está encocando, entonces pongan más aumentos. Ponen 2, por ejemplo, ponen uno acá. Y puede ser otro por acá, otro acá. O sea, ya van mirando dónde los pueden poner, pero ponen más. Miren que se me está encocando a mí, se me está quedando planita. Mire, mire. Está quedando grande. Sigo entonces tejiendo ahora con este color de base. Así me debe ir quedando el fondo, ¿cierto? Lo voy a hacer una vez más y terminamos esta vuelta para empezar la 14. Vuelta 14. Aquí en esta sección hacemos otro aumento de 2 puntos en un espacio. Bien, ahí hago el aumento 1 y 2. Llegamos a la parte del negro donde vamos a hacer otro aumento con ese mismo color. 2 veces ahí. Uno y 2. Cambio de color a beige y cierro. Y sigo avanzando hasta la otra puntadita, hasta el otro espacio, hasta aquí, que es donde vamos a hacer el aumento. Entonces repitan esto hasta el final, miren, es lo mismo, hasta el final. Bueno, vamos finalizando esta vuelta número 13. Entonces recuerden que los aumentos los estamos haciendo aquí y en este espacio. Estamos haciendo los aumentos así. Entonces le voy a repetir una vez más en esta vuelta, terminando ya esta vuelta por supuesto. Esta es la vuelta número 13. Entonces esta parte es normal igual. Esto se teje en color beige, que es la base de mi mochila. Puede ser gris, puede ser mostaza, puede ser cualquier otro color. Entonces los pétalos ya los estamos cerrando, si se pueden dar cuenta, y terminan como en unas punticas decorativas, unos diseños que he implementado para esta base. Y en la parte les voy a mostrar, voy a bajar un poquito más, ahí, exacto, ahí se ve, ¿sí? Y ahí en esta sección del beige, ya les voy a mostrar más exactamente en dónde, en el centro en lo posible. Si ustedes pueden en la mitad, mucho mejor. Hacemos el aumento.
Entonces miren, ustedes van tejiendo y de repente llegan ahí al centro. Entonces ahí vamos a hacer otro aumento. Reviso que no se me vean los hilos por acá. Muy bien. Entonces, que no se me va a enredar esto acá. Y entonces ahí hago el aumento, 2 puntos en uno, miren, ahí ya los hice. En ese punto central trato. Y simplemente sigo avanzando. Y me queda por repetir un diseño o un pétalo más bien. ¿Qué vamos a hacer en ese pétalo? Pues simplemente en esa punta roja, aquí, es donde vamos a realizar un aumento. ¿Sí? Entonces recuerden, tengo que cerrar el pétalo con el color beige. Ya aquí ya lo estoy cerrando. La base totalmente planita, miren, se dan cuenta, ya queda bastante plana y muy bonita. Entonces llegamos al centro del pétalo, donde miren, hacemos cambio de color. Entonces cambiamos a rojo. Y me voy acercando también al marcador de puntos, que es lo que me indica que voy finalizando esta vuelta número 13. Empezar la vuelta número 14 después. Miren, el aumento, ahí se dan cuenta. Entonces eso mismo lo hice en cada uno de los, obviamente con el color correspondiente. Y en la parte de aquí, que es la separación entre pétalo y pétalo, ahí hice otro aumento también en todas las secciones. Hice exactamente lo mismo. Entonces aquí nuevamente cierro con negro. Perdón, perdón. Recuerden que ya el pétalo se cierra. Entonces es con el cambio de color, se hace con beige. Llevamos el beige para atrás. Y simplemente voy haciendo las puntadas como me corresponde en ese color. Hasta terminar la vuelta número 13. Entonces se fijan, miren, estoy tejiendo con el beige. Estoy formando los puntitos. Y estoy llevando mi tejido, arrastrando todos los hilos por dentro. Esto va dentro del tejido, miren. Todas esas almas, esos hilos van a ir por dentro del tejido. Y recuerden, de vez en cuando aplanan su base. Eso les ayuda mucho para que se mantenga planito. Sobre una mesa, eso sí es muy importante que sea sobre una mesa. Yo lo hago de esta manera, aunque hay personas que lo hacen en su pierna, lo hacen ahí en su regazo y ahí aplanan su base. Hacemos el último aumento acá. De hecho, aquí vamos a empezar otra vuelta, entonces un aumento aquí. Miren, vamos a empezar la vuelta número 14 y vamos a hacer lo siguiente. Les estoy indicando el fondo, se los estoy explicando paso a paso para que ustedes lo puedan hacer también si quieren hacer este diseño tan hermoso, miren. O si no, ustedes pueden inventar otro. Pero ustedes se van a guiar, les recomiendo que hagan este fondo pues porque son 3 colores, muy sencillo. Y sobre todo especial para los principiantes. Un aumento acá empezamos, vuelta número 14, aumento en esta sección del beige. Me guío de este triangulito o de este espacio que se forma entre estos dos pétalos y ahí tengo el marcador porque a eso es lo que me indica que terminé una vuelta, que ahí termino una vuelta y empiezo otra. Aumento, sigo entonces y en la parte del negro, o sea de la puntica del pétalo, tratar de hacer, sigo avanzando, miren, con este beige y en la parte del negro vamos a hacer aumento, pero quiero también hacer algo, miren, entonces ahí la voy a hacer entonces me voy a correr un puntico a ambos lados, o sea aquí tengo dos, entonces voy a hacer un puntico acá y otro puntico acá en negro y dentro de eso voy a hacer un aumento, o de hecho puedo hacerlo mejor, hagámoslo así, lo voy a hacer más ancho, es decir este punto lo voy a dejar sin terminar, lo cierro con el negro y dentro del negro, miren, entonces tejo este punto normal, el que sigue también lo voy a tejer normal, miren cómo va quedando.
El que sigue también lo voy a tejer normal. Y en la mitad de esos dos puntos negros que ya he tejido abajo, voy a hacer el aumento. Puede ser en el segundo. Ahí hago el aumento, ¿cierto? Y recuerden tejer dos puntos adicionales que van al lado. Dos puntos acá y dos puntos acá, ¿se dan cuenta? Entonces ahí ya hice mi primer aumento, mi segundo aumento, porque el que hice acá es el primero, segundo. Cambio de color nuevamente a beige. Yo creería que esta es mi última vuelta, ahí voy mirando de cuánto me va quedando esta base. Sigo tejiendo entonces con el beige normal, punto por punto, y trato de hacer otro aumento aquí. No hay que dejar de hacer aumentos porque quiero que el plato se mantenga planito hasta donde yo necesite la medida. Miren qué bonito queda cuando le hacemos ese detalle ahí. Da el pétalo. Sigo avanzando entonces hasta el espacio donde voy a hacer el siguiente aumento. En este caso aquí, en este espacio aquí. Voy a hacerlo en lo posible en la mitad. Por ejemplo, ahí lo voy a hacer. Entonces 1 y 2. Sigo tejiendo normal hasta el próximo espacio. Reviso que no se me vean los hilos, aplano y reviso. Miren cómo va quedando, ¿se dan cuenta? Trato de hacer la puntada bonita. Eso sí, tejo rápido, pero también teniendo mucho cuidado de que no se me vaya a formar, no se me queden esas puntadas mal hechas. Miren cómo se ve por ambos lados. Entonces hice un aumento acá, sigo para encontrarme al rojo, a los punticos rojos, que es donde voy a hacer otro aumento. Y recuerden ampliar o poner dos puntos a ambos lados, por ejemplo 2 puntos aquí, 2 puntos acá, y dentro en el centro el aumento. Lo mismo lo voy a hacer aquí para que ustedes puedan ver con otro color, en mi caso rojo. Entonces yo ya sé que está quedando ancha esta base, ya las tengo bastante ancha, como la necesito, de 20 centímetros aproximadamente. Eso es lo que mide mi mano de ancho cuando hago esto. Entonces tengo que terminarlo para poder decidir si hacerlo así o un poquito más grande. Aquí tengo que mirar que esto no se me... Ok, revés, derecho. Seguimos entonces a la parte del rojo. Que es donde voy a hacer otro aumento. Y recuerden que les dije que había que dejar dos a ambos lados. Entonces ahí. Y empiezo con rojo. Cambio de color a rojo. Ahí dejé 2 puntos antes de llegar a los 2 puntos del centro. Y ahí voy a hacer 2 puntos normales. Como les había comentado, hay que ampliarlo o abrirlo. A ambos lados 2 puntos, mírenlos ahí. Luego, un punto. Y en el siguiente punto rojo voy a hacer el aumento. ¿Sí? 1 y 2. Y termino con 2 puntos rojos. 1 y me queda faltando otro. Y nuevamente cambio de color, sigo con beige y en el espacio donde les dije hay que hacer otro aumento. Entonces voy a hacerlo una vez más para que ustedes puedan entenderlo y después van a seguir solos hasta encontrarnos al final de esta vuelta. En la mitad voy a hacer otro aumento. Recuerden, en la mitad aquí, en este espacio voy a hacer otro aumento. Y esta base me está quedando espectacular. Siento que es una de las bases más bonitas que yo he hecho, Pero al fin me gustó mucho el tema de esto. Cómo se ve con estos pétalos ahí. Como si estuvieran estos punticos sobre cada uno de los pétalos. Recuerden, en el centro de este espacio vamos a hacer el aumento. Ahí miren, uno y ahí mismo hago otro punto. Y sigo hasta el siguiente espacio.
Yo voy acomodando mis hilos y veo que esto se me está saliendo el cordón por aquí. Yo jalo suavemente cada una de las hebras, en este caso el cordón, el negro, el rojo y el color este. Bueno, este es con el que estoy trabajando, entonces no es necesario, porque es el que va afuera. Entonces sigo tejiendo. Ahí ya hice el aumento aquí, mírenlo ahí. Sigo hasta el próximo punto negro. Y recuerden que llegando 2 puntos antes del negro vamos a tejer 2 puntos en color negro, en donde están los, ya les voy a mostrar, mejor dicho. No me voy a adelantar todavía porque quiero mostrarles, voy a hacerlo nuevamente en este espacio, que es lo que vamos a hacer. Y ya a partir de aquí nos vemos al final de la vuelta para decidir si hacerla así o hacerla un poquito más. Ahí vamos mirando. ¿Cierto? Entonces miren, llegando 2 puntos antes, ahí miren, justo ahí, voy a tejer 2 puntaditas en color negro, cambio de color, cierro ese punto con negro y tejo las 2 puntaditas, 1 y 2. Y después otro punto negro encima de este primer punto negro y en el siguiente el aumento aquí, 2 puntadas en color negro, 1 y 2, y termino con 2 puntos en color negro, 1 y 2. Cambio de color a beige o habano y sigo hasta la próxima figurita. Entonces ya saben que lo vamos a repetir, esto que acabamos de hacer, todo esto desde aquí vamos a repetirlo alrededor. Entonces vengo con ustedes para no alargar mucho el video cuando ya esté al final de esta vuelta. Bueno, vamos terminando esta base, estamos en la última vuelta, en la 14. Yo he hecho 14 vueltas, pero ustedes la pueden hacer mucho más grande, aunque en centímetros les voy a decir de cuánto me va quedando. Me va quedando aproximadamente de 21 centímetros. Miren, 21 centímetros de ancha. Entonces ya esta es la última vuelta de nuestro fondo. Entonces yo tengo que llegar hasta aquí para poder seguir avanzando. Ya esta es la última vuelta y llego hasta ahí. Entonces hice el aumento acá. Sigo tejiendo hasta el final de en esta sección. Hice un aumento acá. Ahora sigo. Y recuerden que en la parte del rojo tenemos que hacer también otro aumento, el último de hecho, de esta vuelta. Cuando Jonathan ya vaya allá me avisa, sí, porfa. Se le agradece. El aumento, sigo avanzando hasta acá. Y en la parte del rojo, voy a hacer el último aumento de esta vuelta. Entonces recuerden, ahí voy a hacer 2 puntadas. 1, 2. Obviamente encima de las 2 puntadas que veo ahí, acá abajo, voy a hacer 2 y el aumento. Es decir, en la primera tejo una normal y en la siguiente el aumento, ¿sí? En todas las secciones he hecho exactamente lo mismo, no hay ningún cambio. No hice nada diferente, en cada sección hice un aumento. Y ahora sí vamos finalizando esta vuelta. Y ya tengo 21 centímetros de ancho, apenas es para mi fondo. Ya tengo mi fondo totalmente terminado. Bueno, voy a llegar aquí de hecho. Y recuerden que voy a hacer no voy a hacer más aumentos. Ya hemos finalizado, entonces vengo hasta acá, hasta donde está la marca. Si se fijan, esta marca provisional yo ya la puedo retirar. Yo puedo retirar mi marca. Ya esto no lo voy a necesitar, pues para el fondo. Ya cuando empiece a subir, entonces la puedo poner nuevamente por aquí, pero ya hemos terminado la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a poner un diseño después en la segunda parte de este tutorial y de fondo. De hecho, esta es la primera parte de la mochila Guayú con diseño. Este es el fondo.
y les voy a mostrar en centímetros de cuánto me quedó. Les voy a confirmar nuevamente de cuánto me quedó esta base. Me quedó bastante grande, apenas para la mochila Guayú grande. Miren el fondo como quedó hermoso. Me vengo hasta aquí, hasta ahí. Ya hemos finalizado entonces la vuelta número 14 y final de mi mochila. Entonces les voy a indicar mediante la cinta métrica de cuánto me quedó. Me quedó, miren, esta me quedó de 20 y medio. 20 centímetros y medio, casi 21. Entonces grande apenas para la mochila. Entonces nada, niños, nos vemos en la segunda parte, que es donde vamos a empezar a subir esta base. No se les olvide suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Dios los bendiga a todos. Gracias.